Y si hubiera tenido este tipo de skill cuando tenía 20 años, pues mi vida hubiera sido otra. Sigo aprendiendo, ¿eh? Pregunto, digo, ¿qué ha faltado aquí? Y uno me dice, escucha. Que no se me había ocurrido en ese momento. Eso es el poder de las preguntas, ¿no? Que es esta sorpresa. Nosotros hacemos preguntas inocentes, que no sabemos la respuesta. Esa cosa un poco más co-inspirativa, dejar el espacio para que el otro legítimamente pueda emerger. Cuando pueden ver esta capacidad de aceptación del legítimo otro, da mucha paz. Y que la fuerza y la energía no salga solamente del líder. Les cuesta encontrar gente que tenga estas skills, estas soft skills. Que las preguntas poderosas que tenemos son 2 o 3, esas que realmente desencadenan la libertad de mirarse para adentro y aprender, ¿no? Raquel, ¿cómo fueron los inicios allá por el año 2005? Bueno, ¿cómo fueron? Éramos muy jóvenes, como dice mi socia, por ahí un poquito naif éramos. Y hemos empezado con la ayuda de la AES España. De hecho, hemos presentado la primera parte de nuestra historia. Fue casi, digamos, en codocencia con la escuela española. Silvia, Luis, Eva venían a hacer las jornadas, entonces fue como, digamos, nos sentíamos por un lado como acogidas por la ESE y mientras íbamos creciendo, ¿no? Íbamos aprendiendo, íbamos creciendo. Al principio, una de las cosas que nos pasaba hace 20 años es que aquí no era muy conocido la profesión. ¿Qué es este coach, ¿no? ¿Qué son? En un momento me acuerdo que habíamos ido de vacaciones juntas con mi socia y nos habían confundido como los que manejaban los coaches en inglés, ¿sabes? Entonces, bueno, eso es como anecdótico, pero en las empresas también, ¿qué es esto? ¿Qué es mentor? O sea, nos ha costado explicar a las organizaciones qué tenía de distinto exactamente esta profesión y esta metodología también de la EDC, ¿no? Que nos distingue. No solo como palabra, pero también como, digamos, metodología que es, ¿no? Esto de las preguntas, esto de no te digo lo que tienes que hacer, no soy un consultor, tampoco soy un mentor, o sea, eso fue... me acuerdo, ¿no? Aquí se dice fatiga, ¿no? No, qué fatiga, ¿no? Pero bueno, digamos que ya en el 2015 esto ya era distinto y es, bueno, como tú sabes, una profesión que está creciendo en todo el mundo, no solamente en España y en Italia. Así que esto es. O sea, que una labor de pedagogía, ¿no? Casi social y empresarial. ¿Y qué hitos o qué momentos clave destacarías de estos 20 años? Bueno, recién nombré el 2015, que fue cuando hicimos los 10 años, ¿no? Que ya habíamos celebrado una parte importante de nuestra carrera, ¿no? Que habíamos empezado a trabajar con multinacionales. Que en este trabajo de pedagogía que fueron las primeras que empezaron a entender por ahí, porque en otras partes del mundo, como en Inglaterra o en Estados Unidos, esto ya era más, estaba más penetrado, digamos. Aquí nosotros estamos en Torino, como AKQ Headquarter, como se dice, pero también tenemos en Milán, en Roma, en Bolonia, teníamos escuela, y una de las primeras empresas que fue Iveco, la de los camiones, también Fiat, ¿no? Fueron las primeras con las que hemos tenido contratos de larga escala, ¿no? Digamos, de hacer no solamente 1 o 2 procesos de coaching, sino 10, 15, 20, de hacer formación, de hacer formar coaches internos, esto también, que bueno, fuimos alargando, también hemos llegado también a Enel, que es una empresa estatal, a los correos, o sea, de ahí empezó, digamos, a pasar de multinacional a grandes empresas italianas
estatales o semi-estatales, ¿no? Que con este tipo, digamos, de proyectos. Hay coaching, formación y formación de coaches internos, ¿no? Que es lo que más nos interesa, porque es como, si formas coaches internos, cambias un poco también la cultura organizativa y cómo digamos, los recursos humanos se hacen partner de las personas, ¿no? En el desarrollo. Y contabas al principio cómo cuando nace EC Italia vais muy de la mano, ¿no? de España, y cómo es ahora la relación, qué conexión hay ahora entre las dos escuelas. Hasta, no me acuerdo qué año, creo que fue por la pandemia, nosotros teníamos la certificación, además que en la ICF se podía hacer, ahora ya no se puede, pero teníamos la certificación española. Y nuestros diplomas salían, además que estaba todo en italiano, pero nuestros diplomas salían españoles. Entonces, ese también fue otro hito, ¿no? Que como que el cordón umbilical se empezó a separar. Sí. Y me acuerdo que en el 2020, en plena pandemia, nos salió el reconocimiento de ICF separados de la Escuela Europea Española. Entonces ahí empezamos a tener ciclo 1, ciclo 2, bueno, ahora tenemos también ontológicamente, que es nuestra alumni, se llama ontológicamente, y que tenemos reconocimiento como CCE, acabamos de tener ahora reconocimiento como CCE, para el coaching deportivo, para EduCoach, estamos haciendo programas también para profes en las escuelas, para hacer orientación, que acá se está transformando en obligatorio en la educación italiana. Entonces, digamos que ese fue el momento en que nos empezamos a separar un poco más, en el sentido de separarnos, que ya no dependíamos tanto de los programas, sino que teníamos nuestros programas. Pero la conexión sigue siempre siendo muy fuerte, porque de hecho estamos aquí tú y yo. Sí, aquí estamos nosotras, efectivamente. Sí. Celebrando. En estos 20 años, bueno, en tu respuesta ya se refleja, ¿no? Ha cambiado mucho el sector, ha cambiado mucho la percepción que tienen las empresas de lo que es el coaching, ¿no? Y contabas que caso tan interesante, ¿no? Que hasta la escuela está reconociendo la necesidad de formar a profesores que es en inteligencia emocional, o son específicamente en herramientas de coaching. Son coaches que también a veces son profesores, depende, que trabajan ya en las escuelas, porque ahora es obligatorio por un decreto, creo, también europeo, acá se llama PNRR, no sé si también está ahí en España, que son las contribuciones europeas para el desarrollo, que justo después de la pandemia han salido, y es obligatorio en las escuelas hacer orientación acá se llama la escuela media, que es primero y segundo, o sea, después de la escuela primaria, digamos, hay una escuela intermedia. Sí, la secundaria intermedia, después está la secundaria, la otra, el liceo, digamos. Sí. Y tanto en la intermedia, para elegir el liceo, como al final del liceo, para elegir la universidad o la carrera universitaria, entonces es obligatorio que la escuela garantice un proceso de orientación para alumnos. Entonces tenemos, también fue una sorpresa eso, porque lo abrimos diciendo, bueno, quién sabe si hay coaches interesados o si hay coaches que también trabajan en las escuelas. Y hemos tenido mucha llamada con muchos coaches que ya un poco trabajaban y otros que estaban empezando, entonces necesitaban hacer un poco de transformar la metodología de la ESE en orientación también, ¿no? Que es coaching y orientación tienen muchas cosas parecidas, pero no es para dificultades, ¿no? Entender quién soy, entender cuáles son mis fortalezas, qué me falta y dónde quiero ir, ¿no? Y entonces eso, para un joven, eso también es una de las cosas que cuando abrí la escuela me acuerdo que había pensado, y yo dije, si hubiera tenido este tipo de skill cuando tenía 20 años, pues mi vida hubiera sido otra. Y con esa idea, con esa visión, ¿no? También abrimos la escuela con mi socia Laura, ¿no? Que
de llevarlo esto en los principios de la formación y no cuando uno tiene ya una media edad, más o menos, que son nuestros alumnos, ¿no? De hecho, también están aumentando muchos jóvenes que se acercan a empezar a ya hacer coaches, a hacer coaching, no, a tener instrumentos, ¿no? De coaching o de metodología, de coaching para el propio trabajo, como de liderazgo también. Sí, es verdad que bueno que aquí estamos, ¿no? También desde la escuela en España aportando todo esto, ¿no? Estas skills, como bien dices, no solo para personas que tienen muy claro que quieren ser coaches e incorporan todas las habilidades con ese foco, pero también, ¿no? Extendiendo, ¿no? Este mar en calma, ¿no? Que va así tocando todo lo que es el tejido empresarial, ¿no? En muchas facetas, ¿no? Tú contabas antes lo del coaching interno. Bueno, pues también, ¿no? El trabajo que se hace desde ahí, con managers, con gente más alta, ¿no? Yo creo que podríamos compartir a lo mejor la experiencia de que el coaching a lo mejor antes estaba a nivel muy top, ¿no? En directivos y sin embargo ahora, ¿no? Pues por suerte va bajando hasta los colegios, o sea que podemos estar orgullosos, ¿no? Hasta los colegios, sí, eso fue una sorpresa de este año que estamos desarrollando. Y después tenemos también un proyecto donde todavía no hemos empezado, que es a formar a profesores de las escuelas como coaches y orientadores, las dos cosas. Porque también eso no es solamente, porque no es solo que es obligatorio hacer orientación, pero también si un profe tiene esas skill, pues incluso es más fácil también para las organizaciones, que en estos momentos estamos viendo muchas de las organizaciones con las que trabajamos, les cuesta encontrar gente que tenga estas skills, estas soft skills, sobre todo cuando empiezan, porque uno se las va haciendo solo, ¿no? Sí. Entonces, si vamos a la raíz, a la escuela, quién sabe si a través de los profesores y a través de la orientación ya no vengan ya formados, ¿no? Cuando yo empiezo a hacer formación en las empresas, siempre digo, no les vengo a enseñar nada nuevo. Vengo solo a un poco sistematizar cosas que uno hace con la experiencia y que no nos enseñan en la universidad, ¿no? Solamente a tener un poco más claro, ser un poco más consciente de lo que sabemos y de lo que nos falta, pero no es nada nuevo, ¿no? Casi ponerle nombre, ¿no? Claro. A veces es casi ponerle nombre a lo que ya estamos haciendo, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? Ver si a través de los profesores, ¿no? Las empresas pueden contribuir de alguna manera para formarlos, porque por ahí no es una inversión, yo siempre digo, a largo plazo, no es mañana. Pero todas las dificultades que tienen en este momento empresas para tener gente esquilada, no sé cómo se dice. Sí, con habilidades. No se dice esquilada, acá se usa mucho el inglés. En italiano se ponen muchas palabras inglés. Que claro, que por ahí son ingenieros, o son físicos, o son químicos, pero toda la parte de soft no la tienen, no se la van haciendo luego. Entonces, bueno, eso es otro de los proyectos que tenemos también para profes. Raquel, en tu carrera como coach, bueno, destacar también que eres MCC desde hace muchos años, ¿no? Que es desde el 2015, desde el 2015, de 10 años. Sí. ¿Qué has aprendido tú del poder de las preguntas, del poder de la escucha? Sigo aprendiendo, ¿eh? Hoy tuve una reunión de coaching de equipos, donde en la parte de la cocina, donde nosotros hacemos una reunión de la reunión, ¿no? Hubo una dificultad entre dos personas, ¿no? Y entonces pregunto, digo, ¿qué ha faltado aquí? Y uno me dice, escucha. Claro, que no se me había ocurrido en ese momento. Claro, uno hace, eso es el poder de las preguntas, ¿no? Que es esta sorpresa, sí. ¿No? Que nosotros hacemos preguntas inocentes, que no sabemos la respuesta, ¿no? A veces nos pasa esto con nuestros clientes, que dice, pero tú, coach, ¿por qué me preguntas esto? ¿Sabes la respuesta? No, claro que no la sé, ¿no? Sí. Y entonces, el poder de la pregunta es eso, ¿no? Que la pregunta inocente en el sentido de
preguntar para que el otro reflexione, que por un lado da muchísima libertad a nosotros como coaches para explorar en cualquier ámbito, digamos, de todo lo que es, a eso, ahora a veces la llamamos un poco la tecnología del lenguaje, ¿no? Explorar un poquito, ¿no? En esta tecnología, que no es tan soft por ahí, ¿no? Es un poco más hard, que es, ¿no? Y el poder de la escucha, del hacer preguntas para escuchar realmente al otro y a las inquietudes que tiene, porque eso es lo que pasó hoy. Lo digo hoy porque me acuerdo de lo que hice, pero también en general, que esa capacidad, ¿no? De escuchar al otro y escuchar esa inquietud que tiene, ¿no? Eso que no está del todo convencido, no tiene ese compromiso todavía, entonces falta algo ahí, esa escucha de lo que falta. Todavía hoy me fascina, ¿no? Porque a veces no sabemos que falta eso, pero tiene un poder, cuando lo sabemos, tiene un poder de poder hacer reflexionar al otro y a nosotros mismos, porque salimos siempre de una sesión tanto de coaching de equipo como de coaching individual, aprendiendo cosas sobre nosotros y sobre el ser humano en general, sobre la humanidad. ¿No? Qué bonito, Raquel, que lo digas esto con esta sonrisa, porque es fundamental vivirlo todo esto sin peso, ¿no? Como con una conexión, no sé, puesta en el largo plazo y en la liviandad y tal, ¿no? Como este poder mirarse, aprender, cuestionarse, es también algo relativamente divertido. ¿Sí? Sí. Sorprendente, diría, más que, o sea, divertido, pero que sorprende porque tú dices, wow, ¿no? No dije nada, hice una pregunta y de ahí, ¿no? Cuando preguntas, ¿qué te llevas? Y me llevo esto, no, con una pregunta o con dos, ¿no? Porque al final, esto antes en ICF estaba, ¿no? La competencia, preguntas poderosas, ¿no? Que la traducción no era tan buena porque era preguntando poderosamente, ¿no? En la traducción del inglés. Que las preguntas poderosas que tenemos son 2 o 3, no son muchas más. O sea, en una reunión de coaching que puede durar media hora, una hora y media, 2, o una reunión o sea, son 2 o 3 esas que realmente desencadenan la libertad de mirarse para adentro y aprender, ¿no? Con esa liviandad que dices tú. Sí. Sí. Y Raquel, también a lo largo de estos 20 años, bueno, resumir 20 años igual no, pero ¿cómo ha cambiado tu visión sobre el liderazgo? Sobre el liderazgo. Pues ha cambiado, que he entendido, no hace mucho tiempo, he entendido lo que quiere decir realmente el legítimo otro, ¿sabes? Esto de, el otro día le decía a un coachí, así como decimos que el alumno está listo, me salía pronto. ¿Listo? Está listo. Lo mismo pasa con las distinciones. Nosotros podemos saber un montón y aprender un montón de distinciones, pero las aprendes realmente cuando estás preparado para eso. Y esto de aprender que la aceptación de la diversidad, ¿no? Del legítimo otro, es fundamental para el líder. Es fundamental empezar por ahí para llegar a no juzgar, a no evaluar, a no ponerse en ese ego, ¿no? De que yo sé cómo son las cosas y entonces ahora te enseño. Y lo he aprendido en mi cuerpo con mi propio hijo, por ejemplo. Esto pues lo digo, ¿no? Y de ahí lo he llevado un poco también a estos líderes que cuando lo pueden ver, aquí también, ¿no? Conectándome con lo que decías antes, cuando pueden ver esta capacidad de aceptación del legítimo otro, da mucha paz, porque ya no, es como muy frustrante querer cambiar al otro si el otro no quiere, ¿no? O querer hacer cosas o llegar a un resultado
como yo quiero y el otro lo tienes que ¿no? arriar. ¿No? Entonces, en el momento en que hay aceptación y que hay legítimo otro realmente en la conversación y en el cotidiano y en la convivencia, da esa libertad para que el otro sea más creativo y que la fuerza y la energía no salga solamente del líder. Eso es el aprendizaje, ¿no? Por un lado mío y que estoy tratando de llevar a los líderes, ¿no? Que esa cosa un poco más co-inspirativa, dejar el espacio para que el otro legítimamente pueda emerger, o emergir, ¿cómo se dice? Emerger, sí, emerger, ¿sí? Emerger y la paz y la tranquilidad del esfuerzo constante, sí. Y me gustaría añadir a esto que estás diciendo, es encontrar paz, es dejar, ¿no? de estar en una frustración, es ¿no? Coinspirar, que decías, y también resultados. Claro. Que no por hacer esto se pierde el resultado. No, y claro que crecen la mi idea, cuando no se llega al resultado solamente por mi esfuerzo y por la única idea que se me ocurrió como líder, sino que tengo otras ideas y llegamos con ese cómo distinto que seguramente alza el resultado, sí, claro. Entonces, siempre lo digo, ¿no? En las empresas, acá no es buenismo, acá se dice mucho, ¿no? Esta cosa del peace and love, ¿no? Si esto, yo sé que esto te lleva a un resultado mejor, sobre todo en el proceso y durante, ¿no? Durante con esa tranquilidad, pero claro, sí, sin dejar por sentado que trabajamos sobre los resultados, seguramente, para eso estamos. Y también en coaching, ¿no? Retomando ahora un poco también esta labor del coaching, el coaching no es una conversación que también para estar mejor, para salir mejor inmediatamente después de la conversación, el coaching es una conversación para un resultado. Sí, claro, para lo que quiero obtener, sí, exactamente. También la formación, o sea, siempre es ¿para qué estamos acá? ¿No? ¿Qué es lo que quieres llevarte hoy? Abrimos la conversación con una persona de 1 hora o con un equipo en 8 horas que quieres llevar. ¿Para qué estamos acá? ¿Cuál es el resultado que te quieres llevar? Después los aprendizajes son otra cosa, pero la primera cosa es, quiero salir de acá con esto, ¿no? Porque sé que esto me lleva a un resultado mejor. Vivimos ahora, o bueno, desde la pandemia sobre todo, con esta sensación de que el mundo cambia muy rápido, ¿no? De los entornos VUCA, de esta incertidumbre constante. ¿Qué skill o skills crees tú que son las que permiten, ¿no? que gestionemos esto mejor? Que aprendí siempre allá por la pandemia. La pandemia a mí me dio mucha oportunidad para reflexionar, claro, estábamos encerrados aquí en casa, para leer, para pensar y para... que es la distinción entre la paciencia y la paciencia, ¿no? Esta cosa la paciencia, en italiano se dice paciencia con la T, que es como patir, ¿no? Patir, viene de ahí, ¿no? Cuando uno le dice al otro, por favor, tened paciencia, es estar en un presente donde estoy esperando mientras estoy mal, ¿no? Que algo pase. Y cuando tenemos esa incertidumbre, todo el tiempo preocupándonos por el futuro, y no podemos hacer nada, estamos en esa paciencia, ¿no? En esa paciencia que es como un patíbulo, sí, ¿no? Porque no nos deja. Claro, muy conectados con el futuro, con lo que puede pasar, con la incertidumbre, con no tener muy poca certeza. La velocidad de hoy no nos permite ni saber dónde vamos a estar de aquí a 1 año. De hecho, cuando trabajamos visión en las empresas, antes trabajábamos a 10 años, no sé si te acuerdas. Ahora trabajamos a 5, a 3, a 1. No, o sea, ¿no? Entonces, para poder hacerse amigo, yo digo, de esa paciencia, sería bueno verlo desde el proceso. O sea,
¿dónde estoy ahora? Es el eterno presente, ¿no? Es el famoso dono, el regalo que nos da la vida. Entonces el proceso, la pax, no es la paz sino el proceso romano, ¿no? O sea, para el origen de la pax romana era un proceso. Entonces, si yo me concentro más en el presente y en el proceso, en lo que está pasando ahora, en el aquí y ahora, es más fácil sobrellevar toda esta incertidumbre del futuro. No tenemos muchas cosas que hacer sino trabajar en el presente. Entonces, con esa paciencia, no sé si he respondido a la pregunta. Sí, ¿y cómo lo haces tú? ¿Cómo consigues tú engancharte a esa paciencia? Pues con la alegría de estar viva. Primero, la alegría de estar viva, con el amor, con la pasión por lo que hago, con el gusto de estar con las personas de mi equipo, por ejemplo, ¿no? Que no es, uy, tengo que ir a esa reunión, uf, ¿no? Creo que he logrado vivir en el presente, justamente con ese proceso, mirando lo que hay, ¿no? Más que lo que falta. Eso. Y Raquel, ¿qué te sigue fascinando del coaching después de tantos años? Pues eso que te decía antes, esto de sorprenderme con lo que yo digo que para mí es poco, o sea, una pregunta, una distinción que por ahí en ese momento me parece que es interesante contarle al coachí o al equipo que estoy gestionando o a mi equipo, o sea, eso de parece poca cosa, pero estar conectado con el presente, con el proceso y en la conexión con la relación con las personas, descubrir que esa biología, ¿no?, que tenemos que son como seres humanos de estar con el otro, nos permite tener esos resultados que queremos. Esa sorpresa, ¿no?, cotidiana, eso me fascina. Y también la libertad que da eso, ¿no? La libertad de decir esto es lo que hoy quiero y por ahí mañana quiero otra cosa. Y lo mismo también, ¿no? Que nuestros clientes puedan vivir esa libertad, ¿no? De estar libre del juicio. Eso, no sé. Qué bonito deseo. ¿Y qué le deseas o qué mensaje le darías a las personas que están pensando hoy iniciar una carrera dentro del coaching? Pues esto, que es increíble la libertad que da. Es increíble la libertad que da ser consciente de cómo somos, de cómo conversamos, no solamente como personas, sino como seres humanos, de cuánta potencia tiene esta tecnología que nosotros usamos, que es el lenguaje. ¿No? Que cuando yo digo, somos el único ser viviente que es capaz de colaborar a larga escala. Y es una tecnología esa. Entonces, entrar en el vivo del estudio de esa tecnología, de cómo cada uno de nosotros la utiliza, la puede utilizar mejor, pues también es eso, ¿no? Darle, a pesar de que las emociones a veces no sabemos un poco, ¿no?, cómo reconstruirlas con el lenguaje, porque también estamos hechos de eso, ¿no? Somos seres vivientes como otros, pero tenemos esa capacidad de, por un lado, hacer guerras y usar este lenguaje para otras cosas que por ahí no nos gustan tanto, que a veces se hacen necesarias, quién sabe, no sé. Pero también esa otra capacidad de trabajar a larga escala, y que no es como las abejas o las hormigas, que lo hacen, pero con el feromón. Nosotros lo hacemos con el lenguaje. Entonces, estudiar y ver eso, para mí te da esa libertad y esa paz, ¿no?, para poder transformarse y transformar al que quiera. No es que a que quiera, no es a todos, a que quiera. Sí. Raquel, para terminar, ¿qué futuro quieres para Escuela Europea de Coaching en Italia, para el futuro inmediato, los próximos 20 años?
Los próximos 20. Bueno. Primero me gustaría ser abuela. Abuela de verdad y abuela de otros coaches para la empresa. A ver, a mí este proyecto que te decía de las escuelas lo he pensado hace mucho justamente para un impacto futuro. O sea, nuestra visión, mía y de Laura, cuando empezamos, era difundir esto en las organizaciones. Creo que un poco ya lo hemos logrado. No solamente nuestra escuela, todos los coaches que trabajan en el mundo mundial. Y ahora es ir un poco más a la raíz, a ver si esta capacidad que nosotros como seres humanos tenemos de generar compromiso, de conectarnos con el otro, de dar legitimidad y aceptación, se puede ya llevar desde el principio, ¿no? de nuestra carrera como estudiantes, ¿no? Como estudiantes de la vida, sí. No estoy hablando de las escuelas, estudiantes de la vida. Sí. Entonces me imagino, o sea, me gustaría que dentro de 10, 20 años la ESE tenga más como un impacto a largo plazo. A pesar de que ahora todo está, como decíamos, mucho más corto, pero más a largo plazo, ¿no? Y que pueda ser un poco más medible, no solamente en las organizaciones, sino en todas las organizaciones humanas, eso. Bueno, Raquel, pues que los deseos se cumplan, que este sueño se vaya logrando de a pocos. No sé si hay algo más que quieras decir, alguna pregunta que te apetezca plantear y contestar. Pues no se me ocurre nada en este momento, sino que sigamos así, colaborando con la ESE España para dar un impacto futuro, ¿no? Y creando futuros, como dice el eslogan. Ampliando futuros. Ampliando. Eso. Pues Raquel, muchísimas gracias por tu tiempo, por las respuestas, por tu generosidad. Ha sido un placer hablar contigo hoy. Un placer mío, muchísimas gracias. Hasta la próxima.